Hace tan solo unos instantes, el Palacio de Buckingham ha liberado una noticia que ha caído como un rayo en medio de un cielo despejado. La princesa Ana, conocida por todos como la trabajadora incansable, la mujer que nunca se detiene, ha sido obligada a apartarse de todos sus deberes reales. El anuncio llegó de repente, sin previo aviso, y la gravedad de la situación es mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Qué fue lo que empujó al palacio a tomar esta decisión tan desgarradora? Quédense con nosotros mientras desvelamos esta dolorosa verdad. Cuando el deber finalmente se quiebra, la conmoción se expande como las olas en el mar. A lo largo y ancho de Londres, los viajeros se detuvieron en seco, congelados en medio de sus pasos, mientras la alerta parpadeaba en las pantallas de sus teléfonos. En Manchester, una maestra bajó la voz para susurrarle a su colega con incredulidad: cualquiera, menos Ana. Más al norte, en Edimburgo, una anciana que preparaba su té de la mañana sintió cómo sus manos comenzaban a temblar al leer el titular en voz alta. Y al otro lado del océano, en los Estados Unidos, donde apenas pasaban las 2 de la madrugada, los presentadores de noticias fueron arrancados de sus sueños para informar sobre algo que parecía imposible. La única figura real que nunca paraba, la que nunca se quejaba, la que había cargado a la monarquía sobre sus hombros a través de cada crisis, finalmente había llegado a su límite. Lo que hizo que este momento fuera tan impactante no fue simplemente la noticia en sí, sino la finalidad en las palabras elegidas. No se trataba de una pausa temporal, ni de una agenda reducida, sino de un retiro completo, con efecto inmediato. Esas 2 palabras cargaban un peso que los veteranos observadores de la realeza reconocieron al instante. El palacio no usa ese lenguaje a menos que algo serio, algo irreversible, haya forzado su mano. En cuestión de minutos, la BBC interrumpió su transmisión matutina. Sky News llamó a sus corresponsales reales para segmentos de emergencia. Y en CNN, los analistas comenzaron la triste tarea de explicar a los espectadores estadounidenses por qué este anuncio en particular se sentía tan devastador. Porque la princesa Ana no era simplemente otro miembro de la realeza trabajando, ella era la columna vertebral de todo el sistema. Dentro de los muros del Palacio de Kensington, el príncipe William recibió la noticia momentos antes de que se hiciera pública. Él sabía que esto llegaría. Incluso había ayudado a redactar el comunicado. Pero ver la declaración lanzada al mundo todavía lo golpeó con una fuerza inesperada. De pie junto a la ventana de su oficina privada, observando cómo la luz pálida del invierno amanecía sobre Londres, sintió todo el peso de lo que esto significaba. La salud de su padre seguía siendo frágil. La agenda de su esposa, Catherine, todavía se manejaba con extremo cuidado. Y ahora Ana, la mujer que había cumplido con más compromisos que cualquier otro miembro de la realeza durante décadas, había desaparecido de la lista. La estructura operativa de la monarquía acababa de perder su pilar más confiable. Mientras tanto, en Clarence House, el rey Carlos estaba sentado en su estudio, con la declaración del palacio impresa en un papel grueso frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras releía las palabras que él mismo había autorizado apenas unas horas antes. Ana se había resistido hasta el final, insistiendo en que podía manejarlo, que el deber requería su presencia, que dar un paso atrás no existía en su vocabulario. Pero los informes médicos habían sido innegables. Y Carlos, dividido entre su papel como soberano y su amor por su hermana, había tomado la decisión que había temido durante semanas. Él tuvo que ordenarle que se detuviera. Al cruzar el patio en el Palacio de Buckingham, la reina Camila se movía a través de la mañana con una pesadumbre que rara vez mostraba en público. Había pasado la noche anterior con Ana, compartiendo una conversación tranquila sobre el té, un momento que ambas sabían que sería uno de los últimos antes de que todo cambiara. Camila entendía el sacrificio, entendía el costo del deber, pero ver a Ana, la estoica e inquebrantable Ana,
Admitir finalmente que su cuerpo ya no podía sostener el ritmo que había mantenido durante 50 años. Eso había sacudido algo profundo en su interior. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales estallaron con tributos, conmoción y preguntas. Los espectadores mayores, especialmente aquellos que recordaban el trabajo incansable de Ana durante los años de Diana, los escándalos y cada crisis constitucional desde entonces, sintieron una sensación personal de pérdida. Las líneas de radio y los programas en toda Gran Bretaña se llenaron de voces quebradas mientras la gente compartía lo que la princesa Ana significaba para ellos. No era la realeza glamorosa, no era la que buscaba los titulares, sino la que simplemente se presentaba año tras año, compromiso tras compromiso, sin alardes ni quejas. En los Estados Unidos, la reacción tuvo un tono diferente, pero con igual intensidad. Las cadenas estadounidenses reprodujeron imágenes de las décadas de servicio de Ana, su comportamiento directo y sin tonterías, su negativa a hacer otra cosa que no fuera exactamente ella misma. Los comentaristas señalaron que, entre una generación más joven de la realeza definida por el drama y la reinvención, Ana había representado algo cada vez más raro: consistencia, fiabilidad y deber sin autopromoción. Y ahora, esa presencia se ha ido. Pero mientras el mundo procesaba el anuncio público, aquellos dentro del palacio entendían algo que la declaración oficial no decía. Esta no fue una decisión que Ana tomó por voluntad propia. Fue una decisión que le fue impuesta por semanas de creciente preocupación, por una evidencia médica que ya no podía ignorar y por una familia que finalmente intervino para salvarla antes de que sucediera lo impensable. El comunicado oficial hablaba diplomáticamente de preocupaciones médicas, pero guardaba un silencio sepulcral sobre el colapso. No mencionaba la intervención de emergencia ni el pánico frío que se apoderó de la familia cuando se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de perderla por completo. Ese fue el peso invisible, la carga que nadie vio. Para comprender realmente cómo el palacio llegó al punto de no retorno, al punto de forzar a la princesa Ana a esta retirada desgarradora, debemos retroceder en el tiempo. Debemos volver a los meses que precedieron a este momento. Fueron meses en los que las señales de alarma se acumularon lenta y silenciosamente, de formas tan sutiles que solo aquellos que respiraban su mismo aire podían detectarlas. Porque Ana había pasado 73 años perfeccionando el arte de parecer inquebrantable. Y para cuando las grietas se hicieron visibles en la superficie, el daño en los cimientos ya era severo. El cambio comenzó de manera casi imperceptible a finales del verano, justo cuando la familia real regresaba de su retiro anual en Balmoral. Sobre el papel, nada había cambiado. La agenda de Ana seguía siendo tan castigadora como siempre, con un promedio de 20 a 30 compromisos por semana, un ritmo implacable que dejaba exhaustos a miembros del personal con la mitad de su edad. Pero aquellos que trabajaban codo a codo con ella a diario, sus secretarios privados, sus damas de compañía, los oficiales de seguridad que eran su sombra, comenzaron a notar pequeñas irregularidades. Se sentían incorrectas precisamente porque eran muy poco propias de ella. Ana siempre se había movido con una eficiencia nítida, casi militar. Pero ahora había momentos de vacilación. Una pausa inusual antes de bajar de un coche, una mano aferrándose a una barandilla un segundo más de lo necesario. En una ocasión, durante una visita a un hospital militar a principios de octubre, un miembro del personal la vio apoyarse contra una pared durante unos breves segundos, buscando recuperar el equilibrio antes de continuar por el pasillo, como si nada hubiera pasado. Cuando se le preguntó con delicadeza si se encontraba bien, la respuesta de Ana fue característicamente tajante. Perfectamente bien. Sigamos moviéndonos. Los meses de otoño trajeron una presión aún mayor sobre la casa real. Los desafíos de salud de la princesa Catherine significaban que su agenda pública seguía siendo limitada. El rey Carlos, gestionando tanto sus deberes constitucionales
como su propio monitoreo médico continuo, no podía mantener el ritmo incesante que su madre alguna vez tuvo. Y así, inevitablemente, más responsabilidad cayó sobre los hombros de Ana. Ella aceptó la carga sin una sola queja, de la misma manera que había aceptado cada deber a lo largo de su vida. Pero esta vez, el costo fue más alto de lo que nadie se atrevía a admitir. El príncipe William notó el cambio durante una cena familiar privada en el castillo de Windsor a mediados de noviembre. Ana siempre había poseído un ingenio agudo y rápido. Sus conversaciones solían estar llenas de observaciones secas y una honestidad inquebrantable. Pero esa noche, parecía distraída, tardaba en responder como si alguna fuente interna de energía se hubiera agotado. Cuando William sugirió gentilmente que tal vez debería considerar reducir su agenda, los ojos de Ana se endurecieron. «He estado escuchando ese consejo durante 50 años», dijo en voz baja pero firme, «y nunca lo he necesitado todavía». Pero la gente a su alrededor veía lo que ella se negaba a reconocer. Su secretario privado de toda la vida comenzó a documentar patrones preocupantes en un informe silencioso. Una fatiga inusualmente temprana durante las giras de varios días. Sesiones informativas donde Ana, normalmente enfocada como un láser, perdía el hilo de detalles que habría captado instantáneamente en años anteriores. Había disturbios en su sueño que la dejaban visiblemente desgastada, a pesar de sus heroicos intentos por ocultarlo con maquillaje y postura. Ninguno de estos signos por sí solo constituía una crisis, pero juntos pintaban el retrato de alguien operando peligrosamente más allá de sus límites sostenibles. El rey Carlos sintió la creciente inquietud más agudamente que nadie. Él y Ana siempre habían compartido un vínculo particular, moldeado por sus roles como los hijos mayores que entendieron el deber antes de entender la infancia. Él veía en ella algo de su difunta madre, ese mismo compromiso implacable, esa misma incapacidad para priorizar el bienestar personal sobre la necesidad institucional. Y eso lo aterrorizaba, porque había visto cómo ese compromiso cobraba su precio en la reina Isabel en sus últimos años, y no podía soportar ver cómo consumía a su hermana. El momento que transformó la preocupación en alarma absoluta llegó durante la primera semana de diciembre. Ana se había comprometido a una gira de 3 días por Escocia, una serie de compromisos para honrar a regimientos militares, organizaciones benéficas rurales y comunidades agrícolas. La agenda era exigente, pero manejable bajo sus estándares habituales. Sin embargo, en el segundo día, durante una visita privada a un centro de atención para veteranos, sucedió algo que el palacio trabajaría desesperadamente para mantener contenido. Ella caminaba por un pasillo bordeado de fotografías de hombres y mujeres en servicio, cuando su visión se nubló. Los rostros en la pared parecieron cambiar y fusionarse en una mancha irreconocible. Su equilibrio vaciló peligrosamente. Un coronel retirado que caminaba a su lado notó cómo su mano se disparaba repentinamente, buscando la pared para no caer. «Señora», preguntó él, con la alarma pintada en su voz. Ana se enderezó de inmediato, su entrenamiento anulando las advertencias de su propio cuerpo. «Solo un momento de mareo», dijo con firmeza. «No hay nada de qué preocuparse». Pero el oficial de seguridad que la acompañaba vio lo suficiente para activar el protocolo de emergencia. En cuestión de minutos, se organizó una evaluación médica discreta en una oficina privada, lejos de las cámaras. Ana se resistió, insistiendo en que estaba bien, que la agenda debía continuar. Pero el médico, convocado urgentemente desde un hospital cercano, fue respetuoso pero inamovible. Su presión arterial estaba peligrosamente elevada, al borde de una crisis mayor. Las señales de fatiga extrema eran evidentes, escritas en cada línea de su rostro. Pero lo más preocupante era que aquel episodio sugería algo mucho más siniestro que un simple agotamiento. El médico, con la gravedad de quien sabe que sus palabras causarán una tormenta,
hizo una recomendación que envió ondas de choque a través del pequeño grupo presente en la sala. La princesa Ana debe regresar a Londres de inmediato para una evaluación médica completa. Cualquier compromiso público adicional debe posponerse hasta tener los resultados. Ana se negó rotundamente. Su voz, aunque débil, llevaba el acero de toda una vida de servicio. «Tengo compromisos mañana», declaró, sus ojos destellando con desafío. «La gente me está esperando. No los defraudaré». Fue el oficial de seguridad quien, comprendiendo que la situación se escapaba de las manos, tomó la decisión que lo cambiaría todo. En menos de una hora, el príncipe William recibió un mensaje codificado en su teléfono seguro. Al caer la tarde, el rey Carlos ya había sido informado de la gravedad de la situación, y antes de la medianoche se tomó una decisión al más alto nivel, una orden que no admitía réplica. Los compromisos restantes de Ana en Escocia serían cancelados silenciosamente, atribuidos a un vago conflicto de agenda menor. Ella regresaría a Londres, no como una paciente, sino como una hermana cuya familia finalmente había decidido intervenir para salvarla de sí misma. El viaje de regreso a Windsor fue un estudio en tensión y silencio. Ana se sentó rígida en el asiento trasero, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en el oscuro paisaje escocés que pasaba velozmente fuera de la ventana. Ella sabía lo que se avecinaba. Sabía que la familia la presionaría para que diera un paso atrás. Y, lo que era más aterrador, sabía que esta vez tal vez no tendría la fuerza para resistirse. Porque la verdad que había estado negando durante meses se estaba volviendo imposible de ignorar. Su cuerpo ya no cooperaba con su voluntad inquebrantable. Y para una mujer que había construido toda su identidad sobre la fiabilidad, sobre el hecho de estar siempre presente pase lo que pase, esa comprensión era más devastadora que cualquier diagnóstico médico. Para cuando el convoy llegó al castillo de Windsor, en las primeras horas del 7 de diciembre, el equipo médico ya estaba esperando. La familia, reunida con una determinación tranquila pero firme, entendió que los días venideros obligarían a la princesa Ana a enfrentar la única cosa que nunca se había permitido considerar, que incluso ella, incluso la columna vertebral indestructible de la monarquía, tenía límites que no podían superarse con pura fuerza de voluntad. Cuando sucedió lo impensable, la suite médica del castillo de Windsor, normalmente reservada para chequeos de rutina y dolencias menores, adquirió una atmósfera completamente diferente. Equipos sofisticados habían sido transportados silenciosamente durante la noche. Especialistas de 3 hospitales diferentes de Londres llegaron bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, entrando por puertas traseras para evitar a la prensa. Y en el centro de todo estaba sentada la princesa Ana, todavía vestida con su ropa de viaje. Su expresión era una mezcla compleja de frustración apenas contenida y algo que los presentes nunca habían visto en ella antes: miedo. La médica jefa, la doctora Margaret Thornbury, una mujer que había servido a la Casa Real durante 2 décadas, abordó el examen con el tipo de franqueza que Ana solía apreciar. Pero hoy, cada pregunta se sentía como una invasión. Cada prueba era un recordatorio brutal de la vulnerabilidad que Ana había pasado toda su vida negándose a reconocer. Cuando se le preguntó sobre la frecuencia de sus mareos, la respuesta de Ana fue cortante: ocasionales. Nada que interfiriera con mis deberes. Cuando la presionaron sobre sus dolores de cabeza, sus patrones de sueño y los episodios de desorientación, sus respuestas se volvieron más breves, más defensivas, como un soldado que se niega a entregar su posición. El príncipe William llegó a Windsor poco después de las 8 de la mañana. Encontró a su padre en la sala de estar privada adyacente al ala médica, mirando hacia los jardines cubiertos de escarcha con una expresión de profunda preocupación. Carlos apenas había dormido. La decisión de forzar a Ana a esta evaluación médica había sido una de las más difíciles de su reinado,
sabiendo cuán ferozmente ella se resistiría, sabiendo cuánto se sentiría como una traición a la autonomía que ella había guardado tan cuidadosamente. ¿Cómo está ella?, preguntó William en voz baja, rompiendo el silencio de la habitación. Carlos se giró, y William vio el agotamiento grabado en cada línea del rostro de su padre. «Está enojada», admitió Carlos con la voz quebrada. «Asustada, negándose a aceptar que esto podría ser serio». Hizo una pausa, bajando la voz hasta convertirla en un susurro doloroso. «Me recuerda tanto a mamá. Esa misma incapacidad para ponerse a sí misma en primer lugar, incluso cuando todo depende de ello». Hacia el mediodía, los resultados preliminares comenzaron a surgir y eran peores de lo que cualquiera había esperado. La doctora Thornbury presentó sus hallazgos en el estudio revestido de roble donde Carlos, William y Camila se habían reunido. El aire en la habitación se volvió pesado. La presión arterial de Ana estaba severamente elevada, indicando meses de hipertensión no tratada. Pero eso no era lo peor. Las pruebas neurológicas revelaron signos consistentes con ataques isquémicos transitorios. Pequeños accidentes cerebrovasculares silenciosos que servían como advertencias de eventos potencialmente catastróficos por venir. Lo más alarmante fueron las evaluaciones cognitivas, que mostraban un declive sutil pero medible en la velocidad de procesamiento y la función de la memoria, probablemente exacerbado por el estrés crónico y el agotamiento absoluto. En términos simples, dijo la doctora Thornbury con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. El cuerpo de la princesa real está en un estado de colapso sistémico. Años de operar bajo estrés extremo sin un descanso adecuado han creado múltiples vulnerabilidades. El episodio en Escocia no fue un incidente aislado, fue un síntoma de un problema mucho mayor. La habitación quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Fue Camila quien habló primero, con la voz firme pero tensa por la emoción. «¿Cuáles son los riesgos si ella continúa a su ritmo actual?», preguntó. La doctora Thornbury no suavizó su respuesta. Miró a los ojos al rey y pronunció la sentencia que todos temían. Un derrame cerebral, un evento cardíaco masivo o un colapso físico total. La doctora Thornbury no titubeó. Cualquiera de ellos podría ser fatal. El diagnóstico cayó sobre la habitación como una sentencia de muerte. La prescripción era absoluta. Ana necesitaba un descanso inmediato y total, un tratamiento integral y una reducción permanente en sus niveles de estrés. Su veredicto final resonó en las paredes del estudio con una claridad aterradora. Su agenda, tal como existe actualmente, es incompatible con la supervivencia. El príncipe William sintió que algo frío y pesado se instalaba en su pecho. Él sabía que Ana se estaba esforzando demasiado, todos lo sabían, pero escuchar esa realidad enmarcada como una cuestión de vida o muerte transformó una preocupación abstracta en una crisis inmediata. «Ella no aceptará esto», dijo William, rompiendo el silencio. «Luchará contra nosotros a cada paso». El rey Carlos cerró los ojos brevemente, como si buscara fuerzas en su interior. Cuando los abrió, había un fuego nuevo en su mirada. «Entonces lucharemos más fuerte», declaró con voz ronca. «Porque no voy a perder a mi hermana en el altar del deber. Ya he perdido demasiado por el deber». La tarde trajo consigo la confrontación que todos habían estado temiendo. Ana fue convocada al estudio. Entró todavía con la barbilla en alto, llevando su determinación como una armadura invisible, preparada para discutir y negociar cualquier restricción que la familia intentara imponer. Pero cuando cruzó el umbral y vio a los tres, Carlos, William y Camila, sentados con expresiones idénticas de resolución inamovible, algo en su postura cambió. Por primera vez, se sintió superada en número. Carlos habló primero. Su voz llevaba toda la autoridad de un rey, pero temblaba con la emoción cruda de un hermano mayor. «Ana, hemos recibido el informe de la doctora Thornbury, y quiero ser claro. No te estoy pidiendo tu opinión sobre esto. Te estoy diciendo lo que va a suceder». La mandíbula de Ana se tensó, sus músculos faciales trabajando para contener su furia, pero permaneció en silencio.
Con efecto inmediato, todos tus compromisos están cancelados, continuó Carlos. Te someterás a un programa de tratamiento médico integral y no volverás a los deberes públicos hasta que un equipo de especialistas, no tú, Ana, sino ellos, determine que es seguro. Esa no es tu decisión, dijo Ana, su voz baja y peligrosa cargada de advertencia. Es mi agenda, mis compromisos, mis elecciones. William se inclinó hacia adelante, interrumpiendo antes de que la discusión pudiera escalar. Dejó de ser tu elección en el momento en que tu salud se convirtió en una amenaza para la institución. No podemos permitirnos perderte, Ana. No por orgullo, no por deber, no por nada. Nunca he faltado a un compromiso por debilidad personal, respondió Ana, cada palabra afilada como un cristal roto. Y no voy a empezar ahora. Sorprendentemente, fue Camila quien logró romper la barrera. Su voz llevaba una gentileza que los hombres, en su miedo y desesperación, no podían manejar en ese momento. Esto no es debilidad, Ana, dijo suavemente. Esto es biología. Tu cuerpo está tratando de decirte algo que te niegas a escuchar, y si no escuchas ahora, no tendrás otra oportunidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante un largo momento, Ana permaneció rígida, con las manos apretadas a los costados, luchando una guerra interna visible. Entonces, algo en su rostro cambió. No fue una rendición, sino una grieta en la armadura, un atisbo del agotamiento devastador que había estado cargando sola. Tengo 42 compromisos confirmados antes de Navidad, dijo en voz baja, casi para sí misma. Organizaciones que dependen de mí. Gente que planeó eventos solo por mi asistencia. Entenderán, dijo Carlos con ternura. Y si no lo hacen, entonces nunca fueron dignos de tu tiempo en primer lugar. Esa noche, mientras el castillo de Windsor se sumía en la oscuridad del invierno, la familia permaneció unida de una manera que rara vez podían permitirse. El príncipe Eduardo y Sofía llegaron desde Bagshot Park, ambos visiblemente conmocionados por la noticia. Los hijos de la princesa Ana, Peter y Sarah, condujeron a través de la noche desde sus respectivos hogares, llegando con preguntas que nadie podía responder completamente. La reunión no fue ceremonial. Fue la unión cruda y asustada de una familia enfrentando algo que todos creían imposible, que Ana se rompiera. En una sala de estar más pequeña, lejos del grupo principal, Sarah se sentó con su madre en el tipo de silencio cómodo que habían compartido muchas veces antes. Ana nunca había sido demostrativa con el afecto físico, pero Sarah conocía la profundidad del amor bajo esa reserva estoica. «No puedes seguir haciéndote esto», dijo Sarah en voz baja, rompiendo la quietud. «Te necesitamos viva más de lo que te necesitamos trabajando». Ana miró a su hija, y por primera vez ese día, su voz no llevaba ni un rastro de actitud defensiva, solo una vulnerabilidad desnuda. «No sé quién soy si no estoy haciendo esto», confesó, las palabras saliendo como un susurro doloroso. «He sido la princesa real más tiempo del que he sido cualquier otra cosa, más tiempo del que fui hija, esposa o madre. Esto es lo que conozco, esto es lo que soy». «Entonces es hora de aprender algo nuevo», respondió Sarah, tomando la mano de su madre entre las suyas, «porque la alternativa es impensable». Para cuando la familia comenzó a dispersarse tarde esa noche, una decisión se había solidificado. Ana permanecería en Windsor bajo estricta supervisión médica durante al menos 2 semanas. Se desarrollaría un plan de tratamiento integral y, lo más importante, el palacio tendría que anunciar algo al público. Un comunicado cuidadosamente redactado para proteger la privacidad de Ana y, al mismo tiempo, explicar su repentina ausencia de todos los deberes. El equipo de comunicaciones ya estaba redactando el lenguaje, sabiendo que cada palabra sería examinada, analizada y diseccionada por un público que había llegado a ver a la princesa Ana como indestructible. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era cómo la propia Ana procesaría este retiro forzoso.
La gran incógnita permanecía. ¿Aceptaría esto con el pragmatismo que aportaba a todos los desafíos de la vida? ¿O el hecho de que le dijeran que ya no podía servir rompería algo dentro de ella que ningún tratamiento médico podría reparar? A medida que las luces se atenuaban en el vasto castillo de Windsor y el frío implacable de diciembre se profundizaba en los jardines exteriores, la princesa Ana yacía despierta en una suite de invitados. Miraba fijamente al techo, sintiéndose más perdida de lo que se había sentido en cualquier momento de sus 73 años de vida. Estaba enfrentando la elección que nadie quería tomar, atrapada en una quietud que le resultaba ajena y aterradora. La mañana del 8 de diciembre amaneció gris y pesada sobre el castillo, un reflejo perfecto de la atmósfera que reinaba dentro de los aposentos privados de la familia. En una sala de conferencias, normalmente reservada para graves asuntos constitucionales, se estaba convocando una reunión de emergencia. Lo que estaba en juego no era solo el futuro inmediato de la princesa Ana, sino la estructura operativa misma de la monarquía para los meses, y posiblemente los años, venideros. Los participantes se reunieron en silencio, hablando en voz baja, casi susurrando, cada uno cargando con el peso plomizo de una decisión que nadie quería enfrentar. El rey Carlos se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba. Parecía disminuido, encogido de una manera que no tenía nada que ver con su estatura física, sino con la carga de su alma. A su derecha se sentaba el príncipe William, con el rostro serio, revisando documentos preparados apresuradamente por los asesores del palacio. Frente a él, la reina Camila ocupaba la silla a la izquierda de Carlos, con una expresión cuidadosamente compuesta, ocultando su propia angustia. A su alrededor se sentaron los altos funcionarios de la casa, el maestro de la casa, el secretario privado, el director de comunicaciones y la doctora Thornbury, a quien se le había pedido que presentara un informe médico detallado a quienes tenían el poder de decidir. La reunión comenzó con las formalidades habituales, pero la tensión era inmediata, eléctrica. La doctora Thornbury se puso de pie, distribuyendo carpetas encuadernadas que contenían su evaluación médica completa. «Quiero ser absolutamente clara sobre la gravedad de lo que enfrentamos», comenzó. Su tono clínico, pero no exento de compasión humana. La princesa Ana ha estado operando en un estado de estrés fisiológico crónico durante un periodo prolongado. Los ataques isquémicos transitorios que detectamos son advertencias, disparos de aviso. Su próximo episodio podría no ser una advertencia. Podría resultar en daño neurológico permanente o incluso la muerte. Las manos de William se apretaron sobre la carpeta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Él ya había leído el resumen, pero escucharlo en voz alta, tan claramente, hacía que la realidad fuera ineludible. ¿Cuál es el tiempo mínimo que necesitaría alejada de sus deberes para abordar esto adecuadamente?, preguntó William, su voz tensa. La doctora Thornbury no dudó. 6 meses de descanso absoluto, como mínimo. Posiblemente más, dependiendo de su respuesta al tratamiento y las modificaciones en su estilo de vida. E incluso entonces, un regreso a su agenda anterior sería médicamente desaconsejable. Estaríamos contemplando una reducción permanente de al menos el 50% en su carga de trabajo. El número golpeó la sala como un golpe físico. Una reducción del 50%. Para la realeza que consistentemente cargaba con más compromisos que nadie, esto significaba un agujero masivo en la capacidad operativa de la monarquía. El maestro de la casa comenzó a esbozar la pesadilla logística inmediata. 417 compromisos confirmados en la agenda de la princesa Ana hasta el final del año siguiente tendrían que ser redistribuidos, pospuestos o cancelados. Cientos de patrocinios requerirían reasignación o reestructuración, y el impacto simbólico de su ausencia en eventos ceremoniales clave, el desfile Trooping the Colour, las visitas de Estado, los servicios de conmemoración, no podría mitigarse fácilmente. Esto no es solo un desafío operativo,
agregó el director de comunicaciones, con la preocupación grabada en su rostro. Es una crisis narrativa. La princesa Ana ha sido el rostro más confiable y consistente de la monarquía moderna. El público la ve como la única figura real que nunca vacila. Anunciar que ella se retira por completo planteará serias preguntas sobre la estabilidad de la institución, especialmente dado el monitoreo de salud del rey y la agenda reducida de la princesa de Gales. Camila, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Entonces decimos la verdad», dijo ella. «No toda la verdad, pero lo suficiente. Ana ha dado más a este país de lo que la mayoría de la gente da en 3 vidas. Si enmarcamos esto como que la familia finalmente insiste en que ella se cuide a sí misma, el público lo entenderá. Incluso pueden respetarnos más por ello». Carlos miró a su esposa con gratitud, pero el dolor en sus ojos permaneció inalterable. «La verdad es que le fallamos», dijo, y su voz se quebró ligeramente bajo el peso de la culpa. «Le permitimos cargar demasiado durante demasiado tiempo, y ahora la estamos obligando a retirarse cuando está en su momento más vulnerable. Ella se siente traicionada y no se equivoca». William reconoció la culpa en las palabras de su padre porque él llevaba el mismo peso. Todos se habían apoyado en Ana. Cuando estallaron los escándalos, cuando surgieron problemas de salud, cuando otros miembros de la realeza dieron un paso atrás, Ana absorbió el déficit sin una sola queja, y ellos la habían dejado hacerlo, agradecidos por su fuerza, sin considerar nunca que esa fuerza pudiera ser finita. «No podemos cambiar lo que ya ha sucedido», dijo William en voz baja. «Solo podemos tomar la decisión correcta ahora. Y la decisión correcta, sin importar cuán difícil sea, es obligarla a detenerse antes de que ocurra algo irreversible». El secretario privado levantó una preocupación práctica que flotaba en el aire como una nube negra. «¿Qué pasa con la princesa real misma? ¿Ha aceptado algo de esto?» La sala quedó en un silencio sepulcral porque todos sabían la respuesta. Ana no había aceptado. Había sido informada, anulada y efectivamente apartada contra su voluntad. La reunión que estaban celebrando no se trataba de obtener su consentimiento. Se trataba de implementar una decisión que ya se había tomado por ella. Fue entonces cuando el príncipe Eduardo, quien había llegado esa mañana y se había sentado observando en silencio, finalmente habló. «Ana pasó toda nuestra infancia viendo a nuestra madre sacrificar su salud, su paz y, en última instancia, años de su vida por el deber», dijo el príncipe Eduardo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Ella aprendió esa lección demasiado bien. Ahora le estamos pidiendo que la desaprenda, que olvide lo único que ha conocido, y nos sorprendemos de que se resista». Miró alrededor de la mesa, encontrando los ojos de su hermano y su sobrino. «Ella se resistirá», advirtió. «Y si no tenemos cuidado, romperemos su espíritu en el proceso de intentar salvar su vida». Esa observación quedó flotando pesadamente en el aire, cargada de verdad, porque capturaba la terrible paradoja en el corazón de su dilema. Tenían que obligar a Ana a detenerse para preservar su salud física, pero al hacerlo, corrían el riesgo de destruir el sentido de propósito que había definido cada minuto de su existencia. El rey Carlos tomó entonces la decisión que definiría su reinado tanto como cualquier acto constitucional. «Procedemos con el anuncio», declaró, con la firmeza de un monarca, pero el dolor de un hermano. «Ana se retirará de todos los deberes reales con efecto inmediato, enmarcado como una necesidad médica que requiere descanso y tratamiento integral. Dejaremos claro que esto no es opcional, no es una pausa breve. Estamos ante una reestructuración fundamental de su papel». El director de comunicaciones, consciente de la delicadeza del momento, preguntó con cautela, «¿Y si ella se niega a cooperar?». William respondió antes de que su padre pudiera hacerlo. «Entonces se niega desde Windsor, bajo supervisión médica, donde no pueda ponerse en riesgo. Le hemos dado 50 años de autonomía. Ahora la estamos recuperando porque su juicio, en lo que respecta a su propia salud, está comprometido». La reunión cambió entonces hacia la planificación operativa, fría y pragmática.
William absorbería tantos patrocinios militares de Ana como su agenda lo permitiera. Eduardo y Sofía aumentarían significativamente su carga de compromisos. Incluso Carlos, a pesar de sus propias consideraciones de salud, asumiría compromisos seleccionados de la cartera de su hermana. Camila acordó en voz baja asumir varios de los patrocinios caritativos de Ana, aunque sabía que la comparación sería difícil para todos los involucrados. Pero bajo las discusiones prácticas, una corriente emocional corría por la habitación. No solo estaban redistribuyendo compromisos, estaban reconociendo que una era había terminado. La era de la princesa Ana, como el cimiento inquebrantable de la monarquía, había llegado a su fin. No por un escándalo o por elección, sino por la simple realidad biológica de que incluso los cuerpos más fuertes tienen límites. Cuando la reunión concluyó, Carlos solicitó un momento a solas con William. Cuando la sala se despejó, padre e hijo se sentaron en un pesado silencio antes de que Carlos hablara. «Te estoy pidiendo que hagas algo que va a ser increíblemente difícil», dijo Carlos. «Necesito que seas tú quien le diga a Ana que la decisión es definitiva. No yo, no los médicos, sino tú». William miró a su padre, comprendiendo inmediatamente el porqué. «Porque ella peleará contigo con emoción, pero me escuchará a mí con lógica». «Porque tú representas el futuro», corrigió Carlos suavemente. «Y Ana, más que nadie, entiende que el futuro debe ser protegido, incluso a costa de uno mismo. Si le dices que esta decisión es para preservar la monarquía para George, para la institución a la que ha servido toda su vida, podría encontrar una manera de aceptarlo». El peso de esa responsabilidad se asentó sobre los hombros de William. Tendría que mirar a su tía a los ojos, la mujer que lo había guiado en el deber, que le había enseñado cómo era el verdadero servicio, y decirle que su servicio ya no era requerido. No porque hubiera fallado, sino porque había tenido demasiado éxito, había dado demasiado, hasta que no quedó nada más que dar. Esa tarde, William encontró a Ana en los jardines de Windsor, caminando lentamente por un sendero cubierto de escarcha, desafiando el frío penetrante. Llevaba un abrigo pesado y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien cuyo cuerpo ya no obedecía automáticamente a sus órdenes. Ella escuchó sus pasos sobre la grava y se detuvo sin darse la vuelta. «Has venido a entregar el veredicto», dijo, con la voz plana, desprovista de esperanza. William se acercó para pararse junto a ella. Ambos miraron el paisaje invernal, desolado y hermoso a la vez. «El anuncio sale mañana por la mañana», dijo él. «Retirada completa de todos los deberes, plazo indefinido, necesidad médica, y sé que duele». «Y no tengo voz ni voto en esto», afirmó ella, una declaración, no una pregunta. «Tuviste voz y voto durante 50 años», respondió William con gentileza. «Elegiste el deber cada vez. Ahora nosotros estamos eligiendo por ti, porque has perdido la capacidad de elegir cualquier otra cosa». Ana se volvió para mirarlo entonces, y él vio algo que lo conmocionó hasta la médula. Lágrimas no derramadas, brillantes y presentes en los ojos de una mujer a la que nunca había visto llorar. «¿Qué soy sin esto?», preguntó ella, y la vulnerabilidad en su voz casi lo rompió. «¿Quién es Ana si no es la que trabaja?» «Eres alguien que merece vivir», dijo William con firmeza, sosteniendo su mirada. «Eres alguien a quien tus hijos merecen conservar. Eres alguien que nos enseñó a todos cómo se ve el servicio, y ahora tienes la oportunidad de enseñarnos cómo se ve la gracia». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. La gracia de aceptar ayuda, la gracia de aceptar límites, la gracia de aceptar que ya has dado suficiente. El silencio que siguió fue largo y doloroso, lleno del sonido del viento invernal entre los árboles desnudos. Finalmente, Ana habló, su voz apenas por encima de un susurro. «No sé cómo hacer esto», confesó. «No sé cómo ser ella, la persona que da un paso atrás». «Entonces aprenderemos juntos», dijo William, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de su tía. «Porque ninguno de nosotros sabe cómo hacer esto tampoco. No sabemos cómo ser una monarquía sin ti sosteniéndonos». «Pero lo resolveremos», había prometido William.
y tú estarás aquí viva para vernos intentarlo. Sin embargo, para que esa promesa se cumpliera, el mundo tenía que saber la verdad. La Oficina de Comunicaciones del Palacio de Buckingham había manejado innumerables crisis a lo largo de las décadas, desde escándalos matrimoniales hasta tragedias nacionales. Pero la declaración que estaban redactando en la tarde del 19 de diciembre tenía un peso diferente, una gravedad que se sentía en el aire viciado de la oficina. Cada palabra era debatida, revisada y examinada bajo microscopio, no solo por su precisión fáctica, sino por el impacto emocional que tendría en un público que había llegado a ver a la princesa Ana como inmortal. El equipo trabajó hasta altas horas de la noche, conscientes de que al amanecer estarían liberando una noticia que alteraría fundamentalmente cómo el mundo veía a la monarquía británica. La redactora principal, Eleanor Hayes, una veterana que había servido a la Casa Real durante 15 años, sentía la presión en la boca del estómago. Ella entendía el delicado equilibrio requerido entre la transparencia y la privacidad, entre la preocupación genuina y la tranquilidad necesaria. Esto se siente diferente, dijo a su equipo reunido alrededor de una mesa llena de tazas de café frío y borradores tachados. No estamos simplemente anunciando una baja médica, estamos anunciando el fin de una era. Cada palabra tiene que reconocer lo que el público está perdiendo, al mismo tiempo que les damos la esperanza de que ella se recuperará. El primer borrador fue descartado por ser demasiado clínico. Reducía la situación de Ana a una terminología médica que se sentía fría, distante y burocrática. El segundo fue rechazado por ser demasiado emotivo, sugiriendo una crisis más dramática de lo que la familia quería transmitir. Fue en la tercera revisión donde finalmente encontraron el equilibrio. La declaración confirmaría que la princesa Ana daba un paso atrás debido a preocupaciones médicas que requerían descanso y tratamiento integral. Agradecería al público por su comprensión y, críticamente, incluiría una breve declaración personal de la propia Ana, algo en lo que ella había insistido a pesar de las preocupaciones de la familia sobre su esfuerzo. El príncipe William revisó el borrador final a la medianoche, con los ojos cansados bajo la luz de su escritorio. La adición personal de Ana era característicamente directa, sin adornos. Estoy agradecida por el cuidado de excelentes médicos y el apoyo de mi familia. Espero recuperarme plenamente y reanudar el servicio en cualquier capacidad que sea apropiada. William sonrió a pesar de sí mismo. Incluso en su retirada forzosa, incluso derrotada por su propia biología, Ana no podía evitar dejar la puerta abierta para un eventual regreso. En cualquier capacidad. Esa era su tía, desafiante hasta el final. El rey Carlos aprobó la declaración a la 1 de la madrugada. Su firma en el documento oficial se veía temblorosa, traicionando el agotamiento y la emoción de un hermano que acaba de firmar la rendición de su hermana. El lanzamiento estaba programado para las 07:14 de la mañana, hora estratégica para llegar a las transmisiones matutinas en toda Gran Bretaña y a la cobertura nocturna en los Estados Unidos. El palacio se preparó para la reacción, sabiendo que sería sísmica. A lo largo de Londres, los miembros de la realeza se prepararon para el día que tenían por delante. William despejó su agenda para permanecer disponible para consultas de emergencia. Eduardo y Sofía finalizaron la lista de compromisos que absorberían del calendario de Ana. Y Camila, entendiendo la necesidad del público de ver continuidad visible, se preparó para asistir a un compromiso previamente programado, demostrando que la monarquía continuaba funcionando a pesar del golpe. Pero la preparación más significativa estaba ocurriendo en Windsor. Allí, en una suite privada, Ana estaba sentada mirando el reloj, contando los segundos hasta el momento en que su privacidad terminaría y su vulnerabilidad se convertiría en conocimiento público. Se había vestido con cuidado esa mañana, no para ningún compromiso, sino porque parecer compuesta era el único control que le quedaba. Cuando su dama de compañía le trajo el té de la mañana,
Las manos de Ana estaban firmes, pero sus ojos llevaban una pesadez profunda que hablaba de horas sin dormir. A las 07:14 exactas, la declaración se hizo pública. En cuestión de segundos, la BBC interrumpió su programación habitual. Sky News hizo parpadear la alerta roja en todas las pantallas del país. Y en las redacciones de Estados Unidos, los editores corrieron para contextualizar la noticia para las audiencias que recién despertaban. El lenguaje era cuidadoso, pero el significado era inconfundible. La princesa Ana, la realeza más trabajadora de la historia moderna, había sido obligada a detenerse. La reacción pública fue inmediata, visceral y abrumadora. Las redes sociales se inundaron con tributos, conmoción y una avalancha de apoyo que sorprendió incluso a los observadores del palacio más experimentados. Los hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los espectadores mayores llamaron a los programas de radio, muchos con la voz quebrada por la emoción, compartiendo lo que las décadas de servicio de Ana habían significado para ellos. En Escocia, donde se había derrumbado apenas unas semanas antes, las comunidades se reunieron espontáneamente para firmar libros de apoyo en los ayuntamientos, un gesto de lealtad hacia la mujer que siempre los había honrado con su presencia. La respuesta internacional fue igualmente poderosa. Las cadenas estadounidenses dedicaron una cobertura extendida al legado de Ana, reproduciendo décadas de imágenes que mostraban su trabajo incansable. CNN trajo a historiadores reales que enfatizaron un dato asombroso. Ana había completado más compromisos que cualquier otro miembro de la realeza durante más de 20 años consecutivos. Un comentarista capturó el sentimiento perfectamente, resumiendo lo que millones sentían en ese momento. La princesa Ana fue la única que nunca nos falló. Y ahora estamos aprendiendo que se estaba manteniendo unida por pura fuerza de voluntad, durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Ella nos dio todo, hasta que no le quedó nada. Dentro del Palacio de Buckingham, el equipo de comunicaciones monitoreaba las reacciones con la respiración contenida, preparados para responder a la especulación salvaje o a la desinformación maliciosa. Pero lo que encontraron fue una respuesta notablemente unificada, algo casi inaudito en la era moderna. Incluso las voces típicamente críticas se suavizaron, bajando sus espadas al reconocer que la situación de Ana trascendía la política, la opinión o el debate monárquico. Esto no se trataba de títulos o coronas. Se trataba de una mujer de carne y hueso que había dado absolutamente todo, hasta la última gota de su energía, y que finalmente había llegado al punto ineludible donde su cuerpo simplemente se negó a dar más. Hacia el mediodía comenzaron a llegar declaraciones de apoyo desde todos los rincones del mundo. Gobiernos de la Commonwealth, regimientos militares donde Ana había servido como coronel en jefe, y de las innumerables organizaciones benéficas que ella había defendido durante décadas. El volumen era asombroso, un testimonio abrumador de cuántas vidas había tocado a través de su implacable compromiso con el deber. Pero quizás la respuesta más conmovedora no vino de los palacios ni de los parlamentos, sino de la gente común. Las flores comenzaron a aparecer en las puertas del palacio, primero unas pocas, luego montañas de ramos coloridos. Llegaron cartas por cientos, muchas escritas con la caligrafía temblorosa de ciudadanos ancianos que recordaban haber visto crecer a Ana, que habían seguido su carrera con tranquila admiración. Veían en ella algo cada vez más raro en la vida pública actual: consistencia, humildad y un servicio silencioso que no buscaba la gloria ni el aplauso. Cuando cayó la tarde del 20 de diciembre, la declaración del palacio había logrado su propósito. El mundo sabía que la princesa Ana daba un paso atrás. Entendían que era grave y abrumadoramente respondían no con el escándalo que el palacio temía, sino con gratitud y amor por una mujer que se había ganado su respeto a través de 50 años de simplemente estar ahí, sin importar qué. Sin embargo, mientras el público procesaba la noticia,
La monarquía se vio obligada a reformarse a sí misma desde adentro. Las consecuencias inmediatas del anuncio forzaron a la Casa Real a una reorganización más dramática que cualquiera vista desde la muerte de la reina Isabel II. A las pocas horas de la publicación del comunicado, se convocaron sesiones de planificación de emergencia en 3 palacios diferentes, cada una centrada en la abrumadora pregunta de cómo llenar un vacío que nunca se había calculado adecuadamente. Porque la princesa Ana no solo había llevado a cabo compromisos, ella había cargado con la credibilidad de la institución, su ética de trabajo y su conexión vital con las comunidades de toda Gran Bretaña, a las que otros miembros de la realeza rara vez llegaban. El maestro de la casa presentó los números en una sesión informativa matutina que dejó a todos en la sala sumidos en un silencio atónito. 417 compromisos confirmados hasta el final del año siguiente necesitaban atención inmediata. El papel de Ana como patrocinadora o presidenta de más de 300 organizaciones requería una comunicación urgente y delicada. Sus nombramientos militares, que iban desde coronel en jefe de múltiples regimientos hasta su posición como almirante, creaban obligaciones ceremoniales con una profunda importancia histórica que no podían simplemente abandonarse. El príncipe William tomó la iniciativa en el abordaje de los compromisos militares. Su propia experiencia en el servicio lo convertía en la elección natural, pero incluso él reconoció la magnitud del desafío. La relación de Ana con las Fuerzas Armadas se había construido durante décadas de compromiso genuino, no de apariciones ceremoniales vacías. Ella conocía las historias de los regimientos, recordaba a los soldados individuales y abordaba las visitas militares con una seriedad que se había ganado un respeto profundo y reverente. Replicar esa profundidad era imposible, pero William se comprometió a honrarla lo mejor que pudiera. Por otro lado, Eduardo y Sofía, a menudo pasados por alto en las discusiones sobre la realeza trabajadora, de repente se encontraron cargando con una enorme y nueva responsabilidad. Los duques de Edimburgo habían mantenido horarios constantes pero modestos en comparación con el ritmo castigador de Ana. Ahora se enfrentaban a la realidad de duplicar su carga de compromisos, mientras intentaban mantener la calidad y la atención personal que justificaban el patrocinio real. Sofía, en particular, sintió el peso sobre sus hombros. Siempre había admirado el enfoque directo y sin tonterías de Ana, y ahora se encontraba tratando de encarnarlo en sectores caritativos que todavía estaba aprendiendo a navegar. La redistribución no era meramente logística, era profundamente personal. Las organizaciones que habían confiado en la princesa Ana durante décadas, algunas desde su fundación, ahora enfrentaban la incertidumbre sobre si su nuevo patrocinador real traería el mismo nivel de compromiso. Las organizaciones benéficas más pequeñas, especialmente aquellas en áreas rurales o centradas en comunidades agrícolas donde Ana tenía una experiencia particular, temían ser consideradas demasiado menores para ser reasignadas a miembros de la realeza más prominentes. La reina Camila asumió silenciosamente varios de los patrocinios de Ana centrados en la alfabetización y el bienestar animal, áreas donde sus intereses se alineaban. Pero abordó la tarea con una humildad inusual, reconociendo plenamente que estaba entrando en espacios donde la ausencia de Ana se sentiría agudamente. Durante su primer compromiso en lugar de Ana, visitando un programa de lectura en Gales, Camila abordó el elefante en la habitación directamente. «Sé que no soy la princesa Ana», dijo a los voluntarios reunidos, con una sonrisa triste pero sincera. «Nadie podría serlo, pero estoy aquí, y estoy comprometida, y espero que eso cuente para algo». Los compromisos públicos eran solo una parte de la reestructuración. Detrás de los muros del palacio, la pérdida de la influencia de Ana en las discusiones familiares se hizo evidente de inmediato.
Ella había servido como una voz moderadora durante las disputas, una fuente viviente de memoria institucional cuando el precedente no estaba claro, y una asesora brutalmente honesta cuando las decisiones requerían una evaluación lúcida. Sin su presencia, las reuniones se sentían desequilibradas, carentes de la fuerza gravitacional de alguien que había presenciado y navegado cada crisis real de las últimas 5 décadas. El rey Carlos sintió su ausencia más agudamente que nadie. Había confiado en Ana no solo como hermana, sino como su caja de resonancia constitucional, alguien cuyo juicio nunca estaba nublado por el sentimiento o la opinión pública. Ahora, en el silencio de su estudio, el rey se dio cuenta de que había perdido mucho más que una trabajadora incansable. Había perdido su brújula. Cuando surgió un problema diplomático menor que requería la respuesta del palacio, el rey Carlos se encontró realizando un acto reflejo, un movimiento grabado en su memoria muscular por décadas de costumbre. Su mano se estiró instintivamente hacia el teléfono para llamar a Ana. Quería su consejo, su perspectiva directa, pero su mano se detuvo en el aire antes de tocar el auricular, congelada por la cruda realidad. Ella estaba bajo órdenes estrictas de descansar, no de servir como su consejera. Ese momento de vacilación en el estudio del rey encapsuló la soledad del mando. Las implicaciones internacionales también requerían una gestión cuidadosa, casi quirúrgica. Los dignatarios extranjeros, que habían desarrollado relaciones personales con la princesa Ana a lo largo de décadas de visitas de Estado y recepciones diplomáticas, ahora necesitaban garantías. Necesitaban saber que la representación real de Gran Bretaña mantendría su calidad legendaria. La Oficina de Asuntos Exteriores trabajó en estrecha colaboración con el Palacio para garantizar la continuidad. Pero en privado, en los pasillos silenciosos del poder, los diplomáticos admitían una verdad incómoda. La combinación única de experiencia, habilidad lingüística e interés genuino de Ana en los asuntos internacionales sería, simple y llanamente, imposible de reemplazar. Al final de la primera semana, una nueva estructura operativa había emergido de las cenizas de la antigua rutina. William cargaría con el peso militar y ceremonial, convirtiéndose en la espada de la monarquía. Eduardo y Sofía absorberían los compromisos caritativos y comunitarios, convirtiéndose en el corazón palpitante de la institución. Camila asumiría patrocinios específicos donde existiera una alineación natural, y ciertos compromisos, dolorosamente, quedarían en una suspensión temporal, esperando el improbable regreso de Ana o una reasignación permanente basada en las mareas del futuro. Pero más allá de las hojas de cálculo, los diagramas de flujo y los horarios reorganizados, algo menos tangible, pero infinitamente más vital, había cambiado. La monarquía había perdido su red de seguridad. Habían perdido a la persona con la que se podía contar cuando todo lo demás fallaba, la que siempre tenía un plan B, la que nunca perdía la compostura. Los miembros del personal que habían trabajado con Ana durante años hablaban en voz baja en los pasillos sobre el vacío que su ausencia creaba. No era solo un vacío en la carga de trabajo, era un vacío en el espíritu del lugar. Ella había establecido un estándar de excelencia silenciosa que obligaba a todos a su alrededor a trabajar más duro, a desempeñarse mejor y a quejarse menos. Sin su presencia vigilante, sin ese ejemplo estoico caminando por los pasillos, el palacio se sentía diferente. La maquinaria seguía funcionando, sí, pero el alma de la operación parecía haber perdido una parte vital de su fuego, 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 vital de su fuego.